El tema de hoy, lo podemos también llamar de otra manera, es el tema de la famosa vocación. No las galletitas, que eran las galletitas que había antes cuando yo era chico, creo que están todavía, eh, sino del sentido espiritual que tiene esta palabra, vocación, que normalmente lo solemos relacionar bastante con la profesión, a qué se dedica una persona, o qué habilidades tiene. Pero yo quiero empezar hablando de este tema eh, desde un libro bastante difícil de leer, pero que sería muy bueno que los cristianos lo conozcamos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es un resumen, vieron que es un resumen medio gordo, pero un resumen al fin, de qué creemos los católicos. Y miremos cómo empieza. En el capítulo primero, prácticamente lo primero que dice el catecismo, habla del deseo de Dios. Y dice, el hombre es capaz de Dios. Y yo cuando lo leí me sonó bastante raro, porque aquí es como capaz de Dios. Me acuerdo que en mi barrio las señoras solían decir, qué muchacho capaz que es ese, cuando veían a alguien así, talentoso, que se destacaba en algo, ¿no? O por ahí si había algún alumno, decían, ese alumno tiene mucha capacidad, porque cuando hablamos de capacidad es como que hablamos de un recipiente, ¿no? Como si fuéramos un tarro que se puede llenar con algo, eso es la capacidad, ¿no? Y a veces esas habilidades que tenemos los seres humanos, las vemos de esa manera, ¿no? Como tiene una capacidad. Pero acá el catecismo está hablando de otra cosa. Dice que el hombre, o sea, cualquier persona, es capaz de Dios. Por el solo hecho de ser una persona, por el solo hecho de ser un ser humano, Dios se te puede meter adentro. Sí, pero bueno, ¿y esto qué puede tener que ver con la vocación? Bueno, ahí lo explica el catecismo. Empieza diciendo así: el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre. O sea, como que Dios al crearnos, a cada persona, lo hizo para que coincida con Él. Por eso decimos que el hombre es capaz de Dios. Es como un frasco que puede ser llenado por Dios. Cada hombre es como un lugar donde Dios puede venir a habitar, a vivir, a estar ahí, ¿no? Por eso, cuando muchas veces vamos a escuchar que cuando nosotros hacemos la oración, eh, llamamos al Espíritu Santo, y a veces las canciones dice, habita en mí, mora en mí, porque tenemos esta conciencia de que nosotros somos como esas vasijas, como esos recipientes que podemos ser llenados de Dios. Y un recipiente que no está ahí quieto nomás, sino que tiene deseo de ser llenado. Como cuando vos sentís en la vida, a veces en algunos momentos, que vos decís, esto no me llena. No sé si alguna vez te pasó, a mí me ha pasado muchas veces. Incluso a veces capaz empecé a hacer algo que me entusiasmaba, pero después digo, esto no me llena, no me satisface, no me colma, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un recipiente tan hondo, tan profundo, que solamente me puede llenar Dios. Por eso tengo deseo de Dios. Incluso las personas que por ahí nunca oyeron hablar de Dios, todos en el fondo
estamos buscando la felicidad en nuestra vida, algo que nos complete, que nos colme totalmente. Y ese algo no es algo, en realidad es alguien, es Dios. Por eso el catecismo empieza hablando de eso. No empieza hablando de Dios, empieza hablando de nosotros, del ser humano, de cómo somos nosotros. El sentido que tiene todo el mensaje cristiano es para nosotros, para que nosotros en ese mensaje nos sintamos llenos, llenos de vida. Entonces, justamente después del catecismo dice que la razón más alta de la dignidad humana, o sea, por qué somos tan valiosas las personas, es porque estamos llamados a la comunión con Dios. O sea, comunión quiere decir estar en una unión común, como vivir en el mismo lugar, habitar en el mismo lugar, hablar el mismo idioma. Estamos llamados a una relación. Y de eso se trata, en realidad, un poco la vocación. Yo voy a decir, pero ¿qué tiene que ver? Porque, ¿qué tiene que ver esto del deseo de Dios con, no sé, si yo voy a ser médico, abogado, o si elegí tal estilo de vida y después me gustó o no me gustó? ¿Qué tiene que ver? Bueno, volvamos al tema de las capacidades. Cuando yo estaba en la secundaria, era bastante común cuando se hacía la pregunta de, bueno, que terminar la secundaria, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar en la universidad? ¿Qué carrera vas a elegir? Y se recurría muchas veces cuando no teníamos, bueno, no sabíamos bien o pensábamos por ahí, el adolescente se suele plantear muchas posibilidades distintas y como que no se termina de decidir. Entonces una herramienta para ayudar a esa decisión era el test vocacional, que se sigue haciendo, es un test, digamos, psicológico, una lista de preguntas, donde yo voy contestando cuáles son las cosas que me gustan, también qué habilidades o qué capacidades tengo, qué cosas conozco, cuáles son los campos de mi interés. Y bueno, y el test más o menos te da un rumbo para saber en qué carrera vos podrías desarrollarte o, para seguir hablando de esto, de los recipientes que se llenan, sentirte más pleno, sentir que esa actividad te llena. Después, obviamente, sabemos que cuando la vida va transcurriendo, muchas de esas formas de vida que imaginamos, o esas carreras, o esas profesiones, no son lo que nos imaginamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pero eso no significa que no podamos encontrar una satisfacción en eso, que no nos podamos sentir llenos, hasta cierto punto. Porque por más que haya una persona que esté totalmente dedicada a esa actividad que hace, un médico apasionado por la medicina o un abogado eh, entusiasmadísimo por el derecho, siempre va a quedar más fondo que llenar en su corazón. ¿Y por qué? Porque el test vocacional nos puede orientar, sí, pero nos va a orientar sobre todo sobre los gustos o las inclinaciones con las que nosotros venimos o que tenemos por la cultura o cosas naturales, digamos. Bueno, si a mí me gustan mucho los fierros, y bueno, entonces algo relacionado con la mecánica o relacionado con las carreras de auto, o no sé, o voy a vender autos en una concesionaria, o no sé, o voy a diseñar autos, o cualquier cosa que esté relacionado con eso, o con algo parecido, tal vez no sean autos, tal vez sea otra cosa, pero es una cuestión de mi inclinación natural. Y eso dice mucho de mí, pero hasta ahí llega el test vocacional. Nosotros vamos a hablar de algo bastante más profundo, que no es simplemente lo natural. ¿Por qué? Porque en el test vocacional aparece cómo soy yo, cuál es mi personalidad.
Pero, como es un test psicológico, no es un test teológico, ni un test cristiano, ni religioso, obviamente va a dejar afuera otra personalidad, que es la personalidad de mi creador. Es la personalidad de Dios que me creó, que también entra en juego en cómo yo voy a ir desarrollando mi vida y qué decisiones, qué opciones voy a ir tomando. Entonces ahora la cuestión va tomando otro color, porque ya no estoy yo solo frente a lo que voy a elegir, frente a las opciones o a qué me voy a dedicar, a qué voy a dedicar mi vida o esta etapa de mi vida que me toca transitar ahora, qué voy a priorizar. Eso tiene que estar. Pero ¿qué tal si lo hacemos en un diálogo con Dios? A veces, cuando hablamos de esto, del diálogo con Dios, o de tener profundidad con Dios, si escuchaste o viste algunas de las prédicas, de las charlas que tuvimos en sábados anteriores, te habrás encontrado algo de esto, de ser profundos, de poder escuchar a Dios. Y cuando hablamos de eso, hay muchas personas, o algunas personas, eh, que piensan, sobre todo, bueno, yo lo veía bastante cuando era chico, ¿no? Que si vos profundizás en la oración, vas a misa más seguido, buscas leer la Biblia o te reunís en un grupo, es porque vas a ser cura o vas a ser monja. Entonces, a veces esas personas pueden hacer muchas actividades religiosas, pero tienen miedo de realmente escuchar a Dios. O sea, si Dios me habla y me dice que me tengo que ir a encerrar a un, no sé, a un monasterio, a un convento, ¿no? Y he conocido personas que a veces esa pasión por ese temor infundado, por ese temor, eh, a veces se privan a sí mismos, se permiten escuchar lo que Dios tiene que decir en la vida. Ojalá que no nos pase eso, ¿no? Lo primero que habría que aclarar es que la vocación, que es una palabra que viene de vocare, que es un verbo que significa llamar, por eso decimos que es un llamado, ¿no? El que llama es Dios. La vocación no se reduce a un estado de vida religioso, para nada. Todas las personas tenemos una vocación distinta, una vocación porque somos todos distintos y tenemos todos distintas inclinaciones y distintas capacidades, pero sobre todo porque Dios, cada uno le va a hablar de una manera distinta. Dios a mí me va a hablar de una manera tal vez incomprensible para otra persona. Pero conoce que me creó, sabe exactamente cómo me tiene que hablar a mí. Y sabe también cuándo estoy dispuesto a escuchar, cuándo no. Pero bueno, este miedo, ¿no? de si Dios te puede pedir, digamos así, que se cura o monja, se disipa rápidamente cuando entendemos esto, ¿no? La relación que hay entre la vocación, Dios que llama, por un lado, y mi deseo de Dios. Porque como dice el catecismo, yo soy capaz de Dios. Entonces, Dios me va a llamar, justamente porque Él me creó, hacia lo que a mí me va a llenar, me va a completar, me va a hacer feliz. El camino de mi vocación siempre va a estar relacionado con mis deseos y con mis aspiraciones personales. Pero ojo, no hablando de que me guste cualquier cosa, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el helado, pero eso no quiere decir que tenga vocación de empresario de heladería o de comedor compulsivo de helados.
Estamos hablando de anhelos, de deseos profundos. ¿Cómo me imagino yo que voy a vivir en un futuro próximo o lejano, ¿no? Puede ser que esto lo esté escuchando una persona de mediana edad y se esté preguntando cómo voy a vivir la segunda etapa de mi vida. O lo esté mirando una persona de edad más avanzada y piense cómo voy a vivir los años que me quedan. Bueno, eso también es vocación. Eso también es un lugar para pensar la vocación. Me acuerdo que a veces escuchaba en algunos ámbitos así de la iglesia que cuando algunos entran, por ejemplo, después de los 30 años, de pico años, a los seminarios para estudiar, para formarse, para ser sacerdotes, se habla de vocaciones tardías. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser tardía? ¿No? Porque en realidad lo que tenemos es el presente nada más. En el presente ahora podemos escuchar a Dios. Y si vemos en la Biblia, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, hay una parábola donde Jesús compara a Dios con un hombre que tenía un campo y que llamó vocare a distintas personas para trabajar en el campo. Y a algunos los llamó a primera hora de la mañana, a otros los llamó al mediodía, a otros los llamó al atardecer. Y sin embargo los llamó a todos. Eso quiere decir que no hay un tiempo de la vida que se te puede pasar y vos desperdiciaste tu vocación. No, la vocación es ahora. Es ahora cuando Dios te está hablando. Pero la vocación no solamente tiene que ver con un anhelo, ¿no? Con algo que yo deseo. También tiene que ver, y sobre todo, con el amor. Si Dios me llama, me va a llamar a algo que me hace feliz y me va a llamar a algo que me va a llevar a servir. Siempre la vocación va a ser para que yo me despliegue como persona sirviendo a los demás, amando a los demás. Entonces nadie tiene vocación de ladrón, nadie tiene vocación de estafador. Puede tener las capacidades, entre comillas, ¿no? O incluso puede haber desarrollado las habilidades. Pero seguramente esas habilidades pueden estar al servicio del bien. Y ahí sí estamos hablando de que es una vocación porque Dios es el que está llamando. Entonces, bueno, tal vez esto te resulte nuevo, esta manera de plantearlo. Normalmente solemos reducir el tema de la vocación a la profesión. Decimos, bueno, ese médico o ese docente, por ejemplo, que enseña con pasión, ese tiene vocación, ¿no? Y ahí registramos un verdadero sentido, porque esa pasión, ese deseo de hacer esa actividad, muestra que la persona se siente llamada, ¿no? Pero en realidad, la vocación en el sentido más profundo siempre la vamos a ir descubriendo, porque tampoco es que lo descubrimos así, de entrada, de una vez, por más que podemos tomar decisiones definitivas, ¿no? Una persona puede tomar una decisión definitiva de casarse o de no casarse, pero eso no significa que se agota ahí. Siempre, mientras va transcurriendo la vida, vamos en búsqueda y vamos descubriendo los distintos llamados de Dios. Puede ser que ahora Dios te esté llamando, por ejemplo, a dedicarle más tiempo a tu familia, o a tus hijos, o a tus nietos. O te esté llamando a ser el instrumento, la pieza de reconciliación
entre personas que están enemistadas, o te esté llamando a fundar una empresa que genere riqueza y prosperidad para tu familia y también para otras personas, o te esté llamando a la actividad política, o te esté llamando a profundizar en un tema y a dedicarte y a estudiar ese tema, que eso significa la palabra estudio, dedicación. No lo sé. Eso es entre Dios y vos. Tiene que ver con quién vos sos, con cómo vos sos, pero sobre todo tiene que ver con tu relación con Dios. Muchas veces incluso te puede pasar que en esa relación con Dios, Dios te propone cosas de las cuales vos no te creías capaz. Entonces el test vocacional no te sirve para eso, no te alcanza. Es una herramienta nada más. Conocerte no te alcanza porque Dios te puede estar invitando a más. Dios te puede estar invitando a algo distinto. Y en ese camino, en ese responderle, también vos podés descubrir cosas nuevas. No sé, pensemos en alguien que, como dicen en el dicho, ¿no? A la vejez, artista. A veces yo creo que en ese dicho hay un poco de sorna, un poco de burla, pero también hay algo de verdad. Hay personas que se animan a hacer lo que otros no se animan en una edad, no sé, no necesariamente en la vejez. No, ¿cómo? Después de los 50 años te vas a poner a estudiar tal cosa. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si sabes que es Dios el que te está conduciendo a eso? ¿Y por qué no si lo estás haciendo por amor? ¿Por qué restringir tu vida cuando Dios te está llamando y cuando tenés ese anhelo en el corazón? Pero bueno, tal vez nunca te preguntaste algo así y puede ser este el momento que te preguntes, sea cual sea la edad que tengas, que te preguntes quién me creó, te hagas esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? Esas preguntas sin fondo, ¿no? O tal vez recuerdes alguna experiencia olvidada donde te sentiste pleno, donde pudiste decir, estoy en lo mío, estoy en mi salsa, a mi juego me llamaron, ¿no? Pero no solamente porque tenés experiencia en eso, sino porque sentís esa coincidencia entre lo profundo de tu ser y lo que estás desarrollando en tu vida. Podés preguntarte en este momento si alguna vez lo sentiste o tal vez está ese anhelo en tu corazón esperando ser despertado. Tal vez, no importa la edad que tengas. Siempre Dios tiene un llamado, una vocación nueva. Pero a veces sucede que por más que somos esos recipientes profundos, llamados al diálogo con Dios, a veces la tapa del recipiente, perdón, a veces el recipiente está con tapa, ¿no? Y a veces la tapa está arriba de todo, ¿no? Y eso hace que esa gran capacidad que tiene el recipiente de ser llenado nunca sea descubierta. Y eso sucede cuando tenemos un estilo de vida o un modo de ver las cosas superficial. Porque justamente Dios, cuando llama, apunta al fondo, al corazón, a lo más profundo de cada persona. Pero a veces no podemos escuchar, no podemos sintonizar con ese llamado. Esa voz no alcanza a resonar porque soy un recipiente que se puso la tapa, ¿no? La puede haber puesto
bien arriba, o la puede haber puesto en algún lugar intermedio diciendo, bueno, hasta acá, ¿no? Entonces no sabemos hasta dónde llega la voz. Cuando vos encontrás un pozo con agua, seguramente lo habrás visto, no sé si lo habrás visto o lo habrás visto en alguna película, pero para medir la profundidad del pozo se tira una piedra, ¿no? Y bueno, y se calcula el tiempo que tarda la piedra en caer cuando se escucha, ¿no? Los segundos que tarda y así se mide la profundidad del pozo, ¿no? Entonces, el llamado de Dios también es algo así. Para poder conocerlo, para poder descubrirlo, tenemos que conocer la profundidad de nosotros mismos. Por eso, San Agustín nos dice que para conocer a Dios, para buscar a Dios, no lo busquemos en lo alto, no lo busquemos mirando el cielo, sino que miremos en lo profundo de nosotros mismos. Ahí es donde va a resonar esa llamada de Dios. Y hay una parábola, un ejemplo, que Jesús pone en el Evangelio para referirse a esto. Y se llama la parábola del sembrador, aunque también nos gusta llamarla la parábola de los terrenos, que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 4. Les voy a leer este pedacito. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Bueno, le decimos la parábola de los terrenos porque en realidad del sembrador habla al principio, nada más. Después todo lo que desarrolla es los distintos tipos de tierra que reciben o que pueden recibir esa semilla, que tienen la capacidad de recibir esa semilla. ¿Y qué es esa semilla? Bueno, nos lo está diciendo, es la voz de Dios. Es Dios que habla al corazón del hombre, la palabra de Dios. Y el recipiente, el que recibe, la tierra, es cada persona. O sea que cada uno de nosotros somos como esa tierra. Pero justamente acá, en el segundo ejemplo, que está en el versículo 5, dice, otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, o sea, no había una capa de humus alta, no había esa tierra negra, fértil arriba, sino que había un poquito de tierra nomás y piedra abajo, había una tapa. Entonces, al principio, la semilla prendió, pero después salió y le empezó a dar el sol. O sea, empezó una dificultad, empezó algo difícil, algo duro del medio ambiente. Y lo que dice es que por falta de raíz se secaron. O sea, escucharon la palabra bien, y voy a leer la explicación que da Jesús más adelante, en el mismo capítulo, pero en el versículo 20. Dice,
el que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría. Dice, oh, qué bueno, Dios tiene un mensaje para mí. Soy especial, soy alguien. Eso es verdad. Tengo algo que hacer en este mundo. Tengo un motivo para vivir. Pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una prueba o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente muere. O sea, si somos personas poco profundas, si somos personas superficiales, puede ser que ese mensaje tal vez lo hayamos escuchado, incluso que hayamos escuchado el anhelo en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, pero no lo hayamos dejado echar raíz. ¿Por qué? Porque vino una dificultad, porque teníamos que elegir y bueno, preferimos, no sé, una seguridad de algún tipo, algún ídolo, como hablamos en la saga de las charlas de Dios versus Dios, con minúscula, algún ídolo que hizo que yo no cultivara esa semilla, que yo no dejara que la semilla penetre hasta lo más profundo de mí y me cuestione cómo estoy viviendo, ¿no? Y tal vez la recibí con alegría, pero después como fui inconstante, dice, o sea, no hice un trabajo de ir escuchando, de ir profundizando. Entonces, se muere. Pero tranquilo, porque Dios vuelve a sembrar. Dios sigue sembrando. Dios es un sembrador incansable. Por eso, esta manera de verlo como un sembrador es otra manera para decir que Dios siempre está hablándonos. Siempre tiene algo para decirnos. Y eso que tiene para decirnos, para nosotros, es algo nuevo, es algo fresco. Pero bueno, cómo hacemos, si Dios nos está hablando todo el tiempo, para no escucharlo? ¿No? ¿Por qué no sintonizamos? ¿Por qué no nos ponemos los auriculares y ponemos la frecuencia de Dios? Porque al ser superficiales, nos distraemos con cualquier cosa, ¿no? Puede ser que tal vez estés escuchando esto y no estés habituado, no estés acostumbrado a hablar de este tipo de cosas o escuchar hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y estas cosas, a veces hacerse preguntas da como un cierto trabajo, ¿no? Entonces, si no estoy acostumbrado, me va a costar más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ir acostumbrándome, puedo empezar a leer la Biblia, podés empezar a escuchar más predicaciones, a ver más videos. Sobre todo es importante que te des un momento para estar en silencio. Cuando hablamos anteriormente sobre el llamado de Abraham, que Dios le había prometido tener hijos, y él pasaban los años, y parecía que su vocación de ser papá ya estaba perdida, y sin embargo, después, como él fue constante, al final ese sueño de su corazón se hizo realidad, ¿no? Eh, si vos sos constante, ¿no? Y le das atención, es como si vas regando esa pequeña semilla, ¿no? Es como abonar la tierra. Tal vez en este momento puede ser que estés pensando, bueno, la verdad que sí, he preferido no ser tan profundo, no he querido meterme en cuestiones tan profundas. Pero eso no quiere decir que tu tierra no se pueda abonar,
que no se pueda mejorar, que no se pueda regar. Tenemos tiempo para poder hacer este proceso, porque es un proceso de preparar la tierra para poder recibir la semilla, para poder escuchar la voz de Dios. Y puede ser que tal vez alguna cosa que escuchaste ahora en esta predicación, o que te quedó dando vueltas de la palabra que leímos en Mateo 13, puede ser que alguna cosa que escuchaste te llamó la atención, ¿no? ¿Cómo sé yo si algo me interesa solo porque es algo superficial o es algo profundo que está tratando de llegar al fondo de mi corazón? Bueno, una de las cosas que pasa es que la palabra de Dios, la voz de Dios, cuando la escuchamos nos conmueve. No nos enloquece, no, nos conmueve. Sentimos que algo profundo se mueve adentro de nosotros. No lo podemos explicar muy bien, ¿no? Pero es eso. Y además sentimos deseo de más, porque al remover en el fondo, es como que se despierta ese deseo natural que tenemos de Dios, de conocer más de Él, de escuchar su palabra. Porque además sentimos que su palabra nos sacia. Si vos sentís, cuando escuchás esta predicación, o cuando leemos alguna de las lecturas, o en cualquiera de los videos, que algo se mueve adentro tuyo, y que te sentís como atraído, como llevado a algo más, pero al mismo tiempo sentís que eso te sació en lo profundo, que te dio paz, bueno, seguramente ahí te está hablando Dios. Entonces yo te recomiendo que vos agarres ese momento, lo registres, lo anotes, registres el minuto del video, registres el capítulo, el libro, el capítulo, el versículo de la palabra, para volver a ese lugar, para tratar de volver a esa experiencia que tuviste y sacarle el jugo, exprimirlo como si fuera una naranja, porque eso que encontraste es un hallazgo. Es como encontrar una piedra preciosa en un charco lleno de barro, ¿no? ¿Qué vas a hacer? La vas a agarrar, la vas a conservar y vas a buscar a ver si hay más, ¿no? Como cuando te encontrás plata en la calle, ¿viste? Que te encontrás plata en la calle, empezás a mirar porque si se le cayó un billete, seguro puede haber más billete o una moneda o algo, y a veces hay. Una vez me encontré una tarjeta de colectivo y varias monedas, así iba buscando las monedas, cuando todavía valían algo las monedas en Argentina, eh, y viste que después en un momento como que te da miedo, porque vos decís, ¿a dónde me está llevando esto? Pero siempre que encuentro algo valioso, me da ganas de más, ¿no? Me gusta lo que encontré, pero me da ganas de más. Si te pasó eso, registrá la experiencia. Y para cerrar, te voy a contar la historia de un personaje que es un juez del pueblo de Israel. Los jueces, como lo vimos en la prédica del sábado pasado, cuando hablábamos de Gedeón, eran como estos caudillos, como estos personajes legendarios, reales, históricos, pero también con ese halo de leyenda, que fueron protagonistas de la historia de Israel. Y Samuel fue uno de los grandes protagonistas, ¿no? Pero este texto, que es justamente del libro de Samuel, el libro que lleva su nombre, hay dos libros en la Biblia que llevan el nombre, así de importante era la persona de Samuel en la historia de Israel. Este libro nos cuenta muchas cosas de la vida, pero justamente acá está hablando de cuando Samuel era un niño, un chico de 11, 12 años, ¿no? Y cómo Samuel, a esa edad tan chico, escuchó su llamado, escuchó su vocación, ¿no? Y Samuel vivía en un templo, vivía con un sacerdote que se llamaba Elí,
Y cuenta el texto que durante la noche, cuando se fueron a dormir, sucedió lo siguiente. Dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado, una lámpara que había en el templo, obviamente una lámpara con aceite, ¿no? Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor, atenti, llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo donde estaba Elí, que era este sacerdote que lo cuidaba, digamos, era como el padrastro, y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor. Y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, porque me ha llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. ¿Qué pasa? Dios le está hablando a este joven, pero este joven tiene que aprender a escuchar. Por eso está la figura de esa figura paterna de Elí que lo orienta, ¿no? Esa es la función del acompañante espiritual. Un acompañante espiritual, cuando hablamos de un guía espiritual o de un acompañante espiritual, estamos hablando de una persona que te ayuda a identificar, a reconocer cuando Dios te está hablando. A veces en nuestra propia cabeza queda vuelta nomás, o se obsesiona con algo, una idea fija. Pero en este caso no era así. Y Elí, después de varias veces, se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Entonces le indicó a Samuel cómo tenía que hacer para escucharlo. Pero no solo eso, porque hay varias cosas para destacar acá. Primero que era de noche, o sea, no había ruido. Es muy importante que registres esto. Sacarte el ruido, tanto exterior como interior. Sacar todo lo que produce ruido. Escucha 3 veces, o sea, pero todavía no puede comprender porque es un proceso. Vieron que dice, la palabra de Dios todavía no le había sido revelada a Samuel. O sea, Samuel todavía no había sentido eso que yo te decía, se mueve adentro de tu corazón y sentís que te llena y te llama a más al mismo tiempo, que es cuando la palabra de Dios toca tu corazón. Todavía no le había pasado esa experiencia. Acá te está contando, si capaz que estás escuchando esto y decís, bueno, a mí nunca me pasó algo así. Bueno, acá te está contando cómo le pasó a una persona por primera vez. Y él hace caso, Samuel hace caso de lo que Elí le dice y responde diciendo, aquí estoy. Habla, Señor, que tu servidor escucha. O sea que lo importante es tener esta actitud, ¿no? Poder decir, aquí estoy. Estar presente, prestar atención, ¿no? Y ahí empieza el diálogo con Dios. Siempre es Dios el que empieza el diálogo. Y cuando nosotros nos decidimos a escucharlo, tenemos la decisión nosotros si queremos continuar o no continuar
la charla. Después, Dios le dijo una cosa impresionante a Samuel. Esto está en el capítulo 3, del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y le dice, cuando el Señor habla, le dice, mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Pero bueno, no te voy a contar qué era lo que iba a hacer Dios en Israel, porque eso lo podés leer vos o lo vamos a ver seguramente más adelante. Pero sea lo que sea que este Dios, que es el mismo Dios de Israel, sea lo que sea que Él quiera hacer en tu vida, cuando te hable, vos le podés decir, habla, Señor, que tu servidor escucha. Y bueno, ahora vamos a tener un momento de oración que es justamente esto, ponernos en la postura de entrar en diálogo con Él, ¿no? Así que te pido que nos acompañes, que vayas tratando de sacar todo lo que produzca ruido a tu alrededor para poder estar en la presencia de Dios que nos habla, que nos llama. Te invito en este momento, si tenés auriculares, a ponértelos. No necesitan estar pegados a la pantalla. Así los sentidos no te distraen y podemos, así como Samuel, tener nuestros oídos atentos. Ya está mi alma para conocer. Tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía, me advierto que a luz, en medio del silencio, me dices que me amas y hoy quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Te pedimos, Jesús, que en este momento envíes al Espíritu Santo sobre nosotros para que venga a ayudarnos a orar como es debido. Ven, Espíritu Santo, a fluir en total libertad en nuestros corazones. Ven, queremos orar, Señor, queremos orar, que nos des las palabras. Ven, Espíritu Santo. Nosotros nos ofrecemos para que vos hagas lo que vos quieras
en nosotros, en nuestros corazones en esta noche. Que abras nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz. Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Espíritu, fluye. Animate a decirle, ven Espíritu Santo, ven a hacer lo que tú quieras, ven. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Quiero escuchar tu voz. Fluye, Espíritu Santo, ayúdame en este momento para que esos ruidos exteriores que no me dejan escuchar tu voz, ayúdame a sacar esos obstáculos que no me dejan poder entrar en oración. Ayúdame, Espíritu Santo, con tu gracia. Yo te entrego todos esos pensamientos que se me vienen una y otra vez, las preocupaciones. Yo te las entrego, Espíritu Santo, lo que tengo que hacer después. Yo te lo entrego, Espíritu Santo. Este momento quiero que sea solo tuyo. Aquí estoy.
Invito, hermano, en este momento, de que pongas tu mano en tu corazón, que prestes atención a tu respiración, que puedas decir con todo tu ser al Espíritu Santo de que siga obrando en este momento en vos, y le digas: aquí estoy, en el silencio, en el lugar donde estás. Que le digas: aquí estoy. No importa todos los problemas que tenés, no importa que nunca le hayas dicho. Aquí estoy al Señor. En este momento te invito a que le digas: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Él siempre te estuvo llamando, Él siempre está buscando tocar tu corazón. Te pido que en este momento le digas: aquí estoy, Señor. Y si te cuesta decirlo, te pido que te imagines que estás ahí ahora, en este momento, con Jesús, y que lo tenés enfrente y que le decís: aquí estoy, Señor. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Encuentro en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Y no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo: nuestra comunión
dispuestos a adorar. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Te invitamos a que adores al Señor y que le digas Abba. Abba significa papito. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Te adoramos a vos, solo a vos, Jesús. Te damos ese lugar que corresponde solo a vos. En este momento te adoramos, Señor. Ponemos nuestra mirada solamente en vos. Disfrutamos de tu presencia, de que estás acá en medio nuestro. Te dijimos que aquí estamos con vos, Señor. Te adoramos. Estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, Nada malo viene de vos. mi espíritu se alegra en tu majestad. Como si volviese al lugar donde tenía que Te estar. adoro a ti, Todo mi ser se entrega. te adoro Te reconoce a a vos. ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Grande y bueno que sos.
son un tesoro para mi vida. Tus palabras son mi mayor tesoro. Tus palabras traen tranquilidad a mi corazón. Es tu amor el que me lleva a través de cada palabra. Es ese amor que sale, entra en mi corazón y quiere volver a vos. Ese puro amor. Ese puro amor que viene de vos. Precioso Jesús. Queremos aprender a gustar de tu presencia. Queremos aprender a disfrutar estando con vos. Te invito a que si nunca lo hiciste, abras tu mente y tu corazón a esta posibilidad, a estar rezando y estar disfrutando. Que solo pienses en saberte amado por Dios. Que encuentres placer, verdadero placer, en reconocerte amado y en adorarlo. Ese es mi deseo, mi deleite, adorarte siempre, Señor. Quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Tu nombre es dulce para mí. Jesús, quiero enamorarme más, quiero enamorarme más de ti. Jesús, quiero enamorarme más. Hace tuyas estas palabras. Quiero aprender a disfrutar de tu compañía, Jesús. Que crezca en mí la alegría de estar en tu presencia. Que crezca en mí, que eche raíces en mí.
la sencillez de disfrutar de tu nombre, Jesús. Quiero perderme en vos. Vos sos mi paz, por eso te bendigo. Tu presencia trae gozo y alegría a mi corazón. Te canto, mis labios, todo mi ser. Aleluya, porque tenemos alegría en el corazón. Palabras, el gozo, la alegría de tu corazón. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Palabras.
bendigas y lo alabes al Señor. Si te animas a hacer un gesto, levantar los brazos, como decir algo, una alabanza no falta, hacelo. Estás en intimidad con Él. Gloria, gloria, aleluya, a ti, Señor, Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya, a ti, Señor, Rey de los cielos, Dios de amor eterno. Y lo alabes, porque vendrá, porque Él está sacando, victoria de toda situación. Bendecimos y alabamos, Señor. También en un momento de prosperidad, bendecimos y alabamos, Señor. Si te ha concedido alguna gracia, aún más, bendecilo y alabado. Bendito y alabado seas. Bendito, bendito y alabado. Por eso por siempre queremos bendecirte y alabar. Mi alabanza te pertenece. Mi alabanza es para ti, solo para ti. Mi alabanza te pertenece. Por siempre, para siempre, mis labios clamarán. Mi alabanza te pertenece, mi Señor. Mi alabanza es para ti, solo para ti. Mi alabanza te pertenece, por siempre, para siempre, mis labios clamarán. Mi alabanza te pertenece. Mi alabanza es para ti, solo para ti. Mi alabanza te pertenece, por siempre, para siempre, mis labios te alabarán. Mira lo que hizo mi Jesús. Míralo, míralo. Mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la ciudad. Caminando, caminando. Caminando por la ciudad. Prueba tras prueba, victoria tras victoria. Caminando por la ciudad voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo.
Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Amén. Gracias por compartir esta oración con nosotros, de esta alegría de poder bendecirlo y alabarlo todos juntos. Recordamos que si tenés alguna intención, algún pedido de oración, lo dejes en los mensajes, en cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros lo leemos y te acompañamos desde donde estamos. Y también recordarte que nos ayudes también a compartir este mensaje, este momento de oración con otras personas, dándole like, compartiendo, suscribiéndote a nuestros canales en Facebook, en YouTube, estamos en Instagram. Así que bueno, muchas gracias por compartir esta oración y nos vemos la próxima para seguir creciendo juntos.